obró, cómo se desarrolló la iglesia, porque eso es lo que hace el historiador Lucas, escritor también del Evangelio según San Lucas, y acá de este escrito que lo que pretende es llevar en orden todos los sucesos de lo que es la organización de la iglesia, sus primeros pasos, o como dijimos el domingo pasado, la iglesia en pañales, la iglesia en sus primeros lloriqueos, dolores, pero también movimientos, gateos y esfuerzos también, así que es interesante conocer el libro de Hechos para conocer la historia de la iglesia. A veces decimos historia de la iglesia y nos vamos a tiempos de la Reforma o tiempos mucho más cercanos, pero la historia de la iglesia comienza aquí, según la palabra de Dios, y es lo que Lucas nos quiere expresar en este lugar. Entonces, básicamente en el libro de Hechos no solamente hablaremos de la obra del Espíritu Santo, de las cosas que puede hacer en las vidas de las almas, sino un poco de eclesiología, o la doctrina de la iglesia, o sea, qué cosas se han de tener en cuenta en una iglesia, cómo se ha de desarrollar, cómo ha de ser su organización, sus objetivos, cómo alcanzarlos. Todas esas cosas están en el libro de Hechos y vamos a comenzar a ver algunas de ellas. Vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 1, en los versículos 9 al 11, vemos el tiempo de la ascensión del Señor Jesucristo. Versículos 9 al 11 dice así: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a mencionar algunas cositas, pocas nada más, en relación a lo que es la ascensión, ¿no? Ya no había más obra, ya no había más enseñanzas que hacer el Señor Jesucristo. Ya lo que vino a hacer estaba hecho. Y ya era el tiempo del retorno al Padre. Y aquí vemos esa ocasión en la cual dice: fue alzado, fue elevado hacia los mismos cielos. No se escapó. Fue un acto de Dios en el cual dijo: es la hora de que esto suceda y te llevo. Pero lo que no había notado hasta que leía este pasaje es esto que dice de la nube. Dice: y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Uno puede pensar a simple lectura, simplemente cuando iba ascendiendo, las nubes simplemente ya no permitieron que los ojos que le miraban de aquí abajo no le vieran más. Esa fue la idea que siempre tuve de la ascensión. Pero leyendo con un poco más de cuidado, veo una acción definida a través de esta nube. Dice: le recibió una nube y le ocultó, un acto deliberado, veo aquí, de quien, de Dios, Dios soberano, moviéndose como soberano aún sobre la creación, haciendo que las nubes creadas por Él le sirvan, le ministren a Él. Eso es algo interesante a notar, aunque parezca un dato irrelevante, pero me permite tomar conciencia de que los cielos mismos que cuentan la gloria de Dios se sujetan a la soberanía de Dios y le sirven, le ministran. En esta ocasión, recibiéndole y ocultándole al mismo tiempo. Pensaba cuando leía esto, no desmarquen ahí, en el Salmo 24, Salmo 24, algo que ya hemos estudiado, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puerta vuestras cabezas,
y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Siempre hablamos de este salmo como una alusión a los tiempos del milenio, los tiempos de David, sí, y su victoria, pero también proféticamente a los tiempos del milenio, de cuando el rey venga se instale y gobierne desde Jerusalén. Pero miraba un poquito más, cuando hablaba de puertas eternas, y pensaba en esas puertas de los cielos, abriéndose en ese momento para recibir al glorioso Salvador, que había descendido, se había humanado, pero ahora venía con las marcas de la victoria, marcas del dolor, marcas del sufrimiento, pero marcas también de demostración del amor divino por cada uno de nosotros. Puedo imaginarme el gozo de los ángeles en los cielos, cuando aquel, el Hijo de Dios, entraba en esas moradas eternas. ¿No sería un tiempo glorioso también? No por nada cuando Juan ve en Apocalipsis la visión, dice, y vi y cantaban un cántico nuevo al Cordero que fue inmolado. Yo me imagino ese cántico nuevo en esa ascensión del Señor Jesucristo. Pero eso es solamente detalles nada más, no es el tema para hoy. Los apóstoles obviamente quedaron allí estupefactos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y se le aparecen aquellos varones y le dicen, aquel mismo Jesús como la bendición al cielo, así de la misma manera vendrá otra vez. Es el retorno del Señor Jesucristo, ya no como un bebé, sino con aquel cuerpo que le vieron, descenderá y tomará su lugar sobre todos los reinos de la tierra, sin antes haber tomado, obviamente arrebatado a los que son los suyos. Y la pregunta es, para los que escuchan el audio y los presentes, ¿está cada uno listo para recibir al Señor cuando venga? ¿Estamos listos? Vamos a ver si ahora, los versículos 12 al 26, los días de espera, 10 días entre la ascensión y Pentecostés, 10 días pasaron. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, por el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. 10 días de resguardo. En primer lugar, vamos a ver la espera en oración. Dice que regresaron los discípulos a Jerusalén, al aposento alto. Entendemos que sería el mismo aposento en el cual habían tomado aquella última cena, en la cual Jesús se había aparecido a ellos, en la cual les había dicho, bueno, a tomar, mete aquí tu dedo en mi llaga, y comprueba que soy yo. Entonces, ese sería el mismo lugar. Estaban allí reunidos en oración. Yo me pregunto, ¿quién les dijo que tenían que orar? ¿Qué pedirían en sus oraciones aquellos reunidos en aquel lugar? Porque ellos tenían un mandato nada más, que era esperar la llegada del Espíritu Santo. No tenían otro mandato sobre sus propias vidas. Y lo cierto es que esperar las promesas de Dios en sinceridad no se puede hacer de otra manera que con oración. Cuando uno espera promesas de Dios, ¿qué hace? Ora y se deleita en Dios, en la comunión con otros hermanos. El que verdaderamente espera una promesa de Dios no se pone ansioso, no anda corriendo desesperado, sino que tiene esos tiempos en los cuales se retrae en oración y se goza esperando simplemente el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero otra cosa que noto de esta oración es que es la primera oración o el primer tiempo de oración al Señor resucitado y ascendido. Es la primera oración que realmente pueden hacer en el nombre del Señor. ¿Por qué digo eso? Decimos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y para nosotros eso ha sido simplemente colocar al final de nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús para nosotros. Pero yo me pongo en el lugar de estos discípulos que estaban acostumbrados a ver al mismo Señor Jesucristo decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, y orar por unos, por otros. Y ellos ver todas estas cosas y decir, bueno, Jesús no está ahora para orar al Padre desde aquí. Nosotros hemos quedado. Nosotros tenemos que ahora tomar esos tiempos que tenía Jesús con su Padre y hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, en el lugar de Jesús, como si Jesús estuviese orando. Y obviamente orarían también, venga tu reino. Orarían, venga ya el Consolador, aquel que nos enseñará. Capacítanos, ayúdanos. Orarían todas estas cosas como si Jesús mismo estuviese orando allí. Esa es una oración, un tiempo de oración muy interesante, por lo menos lo que puedo notar aquí en este lugar. Pero una iglesia en pañales estaba unánime y estaba en oración. Una iglesia en pañales estaba unánime y estaba en oración. Y había como 120 reunidos en aquel lugar. ¿Quiénes eran los 120? ¿De dónde salen esos 120? Si uno pensar en los discípulos nada más. Pero ahí menciona a las mujeres. ¿Qué mujeres estarían reunidas también en ese lugar? Sino aquellas que habían sido testigos de la resurrección, aquellas que les habían acompañado en el tiempo del ministerio. Puedo mencionar incluso a las Marías, María Magdalena, María esposa de Cleofas, María y Marta, las hermanas, Salomé. Pero menciona a la madre de Jesús y menciona a los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los hijos naturales de José y María. José y María se casaron y tuvieron hijos. No hay razón de decir siempre Virgen María, como dicen los católicos. Se casaron y acá hay un texto que lo ilustra perfectamente a esta parte de los mismos evangelios. Se mencionan como en aquella oportunidad que le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de aquel que me envió. De cómo hace esa separación ya el mismo Señor Jesucristo. Pero lo que quiero notar es que estarían también las esposas de los apóstoles. ¿Sabían ustedes que los apóstoles tenían esposas? Ese es un dato que a veces también se suele dejar solapado allí. Les leo, por ejemplo, 1 Corintios 9:1.
dice, no soy apóstol, dice Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra del Señor. Y el versículo 5 más adelante dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas, aquí es Pedro. Dice, los otros apóstoles traían una hermana por esposa, los hermanos de Jesús tenían sus esposas también, Pedro tenía su esposa también. Otro pasaje interesante. Todos tenían sus esposas, aunque no se las mencione directamente en el ministerio, pero el ministerio obviamente lo llevan adelante los apóstoles. Entendemos que ellos no hacían viajes misioneros como Pablo por fuera de Jerusalén porque tenían sus propios hogares también establecidos allí. Iban a sus casas, comían en sus casas, a menos que tuvieran una jornada muy larga o lo que fuere, pero tenían sus esposas allí. Pero ellas participaban en los ministerios. ¿En qué forma? Estaban en las reuniones, participaban como ahora en este tiempo de oración, cuando se reunían como iglesia, estaban allí, y luego que la iglesia toma forma con otros ministerios grandes, de cuidado, de mesa, de todo lo demás, obviamente tendrían otro tipo de participación, al punto que después se enseñan las epístolas, las ancianas se enseñan a las más jóvenes. También había ministerios entre las damas, entre las jóvenes, entre las mujeres. Pero acá vemos que tenían sus esposas también. Ahora bien, versículo 14, habíamos leído, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, todas estas que mencionamos, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo otro que quiero destacar antes de continuar es el rol de María, la madre de Jesús. María había terminado, cumplió una función especial delante de Dios. Fue elegida por Dios, virgen, para desposada con un varón llamado José, para que en su vientre se formase el cuerpo del Señor Jesucristo, naciese como nosotros, una responsabilidad seria de cuidarle la niñez, cuidarle la juventud hasta el tiempo que ella iniciara su ministerio público. Después ya el rol o la función de María particular cesó, ya no tuvo una función especial en la obra de Dios, pero no por eso no dejó de ser fiel a la obra de Dios. ¿Entienden la diferencia? No tenía un rol especial en la obra de Dios, pero seguía fiel a la obra de Dios, porque la vemos aquí congregada en los 120, reunida, orando y haciendo lo que tuviese que hacer, nada más. Terminó simplemente su tiempo de responsabilidad especial. ¿Cómo esperamos en primer lugar las promesas de Dios? En oración, participando de las reuniones, en comunión con el resto de los hermanos. En segundo lugar, porque vamos a ver algo de eclesiología, el orden de la asamblea. Dijimos que la iglesia ya estaba formada antes de Pentecostés, y aquí la vemos. Versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Y les cita unos pasajes y les dice, bueno, es necesario que elijamos un sucesor para Judas. En aquellos días, en esos 10 días de paréntesis, en los cuales debían esperar, Pedro dice que toma la rienda de la reunión, preside la reunión, cita la palabra de Dios y considera las necesidades que a su parecer y al parecer de los presentes tenían como grupo, y los trata en relación a la palabra de Dios. En eso vemos el orden de lo que es la asamblea. Obviamente, en las conversaciones que tendrían todos reunidos allí esperando, estaría Judas. Y Judas, ¿te acordás? Y comentarían anécdotas de lo que hizo en aquella oportunidad, y lo otro, y de repente lo que hizo. ¿Y cómo murió? ¿Cómo se mató? ¿Y qué hacemos ahora? Y este era uno de los otros, que era un lugar vacío. Y todas esas conversaciones llevan a Pedro a citar 2 salmos, que se los voy a leer. Salmo 69, 25. Salmo 69, 25.
que dice: sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Cita esa una parte de ese salmo y cita el 109:8. No es ese que quería mostrarles. Bueno, no importa. ¿Tiene la cita ahí? 109:8. Sí. Sea su día poco, si tome otro su. Ah, sí. Estaba leyendo mal. Estaba leyendo el versículo 9. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Muchas gracias. Solemos ver allí en Pedro que simplemente toma los dos pasajes, los dos versículos, y los une a los dos en el versículo 20. Dice: sea hecha su habitación desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Une dos salmos diferentes, dos versículos diferentes, los parafrasea y los une como si fuera el mismo versículo. Y a través de eso entiende él que necesitan nombrar un sucesor para Judas. Notamos solamente que una iglesia en pañales vieron una necesidad, buscaron cómo solucionarla conforme a la palabra de Dios o al entendimiento que tenían de la palabra de Dios, lo llevan a la asamblea y pretenden tomar una resolución. Algunos ven allí una democracia, yo veo una teocracia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre una asamblea en democracia y una teocracia. Una asamblea en una iglesia en democracia puede ver una necesidad, considerar un pasaje de la palabra de Dios que diga cómo se ha de resolver esa necesidad, votar por eso, y si la mayoría decide no lo vamos a hacer, no lo hace. Aunque hayan visto que la palabra de Dios dice que sí, tiene que hacerlo. Eso puede suceder en una democracia. En una teocracia es la misma necesidad, la misma consideración de la palabra de Dios, la misma exposición y la misma consideración, que la diferencia es que se hace, porque está la palabra de Dios. La diferencia es cómo se hace, es lo que se resuelve. No si se hace o no se hace. Eso es la teocracia. La teocracia es resolver todo conforme a la palabra de Dios. Se plantea en relación a la capacidad que haya en el grupo, la forma en que se hará, cuándo se hará y en qué dimensión se hará. Pero no se pone en tela de juicio si se hace o no se hace la palabra de Dios. En una democracia se puede resolver a no hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la diferencia entre reunión democrática y reunión teocrática. Hay asuntos obviamente que no tienen apoyo en la palabra de Dios, que son de esencia elemental, que ahí simplemente si se resuelve no se hace y ya está, porque no es algo que tenga apoyo en la palabra de Dios, ¿no? Pero en los asuntos de resolución espiritual es teocracia siempre es teocracia. En el asunto de cómo funciona la iglesia siempre es teocracia también. En esa es la diferencia con la democracia. Ahora, toda iniciativa de orden espiritual, como dijimos, ha de resolverse en base al conocimiento que se tenga de la palabra de Dios. No siempre se tendrá, y esto también es cierto, un conocimiento tan grande de la palabra de Dios como para decir sabemos cómo resolver ese asunto espiritual. A veces es necesario pedir otro consejo de afuera, es cierto, a otros pastores, a otro grupo de hermanos que tengan esa capacidad. Y en la multitud de consejos siempre hay sabiduría, ¿no? Versículo 24 allí de Hechos 25 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, este procedimiento no es muy espiritual, suerte, echar suertes, pero este procedimiento lo que buscaba, según el entendimiento que ellos tenían, era que Dios
o el Señor tuviese la última palabra en lo que fuese lo que es la elección. Era un método usado en el Antiguo Testamento, en el cual se usaban tablillas a veces con nombres o piedras marcadas, se tiraban, depende de cómo cayera, de qué lado cayera, decían, bueno, Dios aprobó a este o desaprobó a este, y en eso veían a Dios eligiendo. No se vuelve a ver esto en el Nuevo Testamento, y tiene sentido, porque viene el Espíritu Santo y Él es el que guía toda la verdad. No necesita uno suerte para ser guiado a la verdad, sino la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para ser guiado a lo que es la verdad. Vemos un orden en la asamblea. En tercer lugar, vemos delineamientos en la enseñanza. Versículos 21 y 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿A qué me refiero con delineamientos? Necesitaron establecer pautas generales para la elección de este apóstol, para saber qué es o qué no es un apóstol. Requisitos marcados, entre ellos haber participado, sido testigo de los ministerios de Jesús desde el inicio hasta el final, ser testigo de la resurrección. Eso es básico, porque el llamado de los apóstoles era que dieran testimonio de la resurrección. Ese era su principal cometido, comisión, como testigos visuales, presenciales, dar testimonio de primera mano de lo que es la resurrección. Es importante esto, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que tener claros los conceptos que maneja para todos los puntos de una organización. Por ejemplo, ¿qué requisitos debe cumplir un pastor? Un maestro, lo que fuere. A veces decimos, bueno, pero esas cosas pueden variar. Sí, pueden variar, pero cada iglesia debe tener eso claro. No puede eso de una manera y mañana por conveniencia cambió y ya es de otra manera, ¿no? Es importante que se haga así. A veces se le llama la constitución de la iglesia, el credo de la iglesia, los distintivos de la iglesia, los estatutos de la iglesia, y a veces cuando son en común con otro conjunto de iglesias, lo que hace forma la asociación o comunión de iglesias también, con los cuales se tiene una comunión y se entienden perfectamente porque manejan procesos comunes para todas las cosas, lo cual es bueno que se haga de esa manera porque se generan distintivos denominacionales también. A veces las denominaciones no necesariamente están en pugna en doctrina, simplemente tienen diferentes procesos o formas en las cuales han determinado, no necesariamente mal tampoco, es decir, hacemos las cosas de esta manera, ustedes las hacen de esta manera y nada más. A veces la diferencia es solamente esa, nada más, no necesariamente hay una necesidad de evitar una comunión por ese tipo de cosas, si no son doctrinales, solamente de modos y de usos. Aquí Pedro dio a bien hacerlo, establecerlo hacia adelante. Y Pablo hace uso de eso. Cuando le habíamos leído en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1, cuando dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, que Él es testigo de la obra de Jesús, porque no solamente persiguió a los de Él por esas obras que Él daba testimonio de ellos, sino que fue testigo presencial de lo que Jesús mismo hizo en su propia vida en el camino a Damasco, pero también de ese mismo Señor resucitado, el mismo apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiero notar con esto? Que lo que se estableció en aquella asamblea se estableció como un parámetro fijo para las iglesias que se levantarían el día de mañana, al punto de que cuando Pablo hace esa cita, ya era obvio que aquel precepto había quedado constituido en las bases de lo que es la iglesia y aceptado por todas las iglesias que se formarían en aquel momento. Pero aún en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, Jesús mismo dice, este me es instrumento escogido. Jesús mismo no solamente se presentó al resucitado, a Pablo, sino que Jesús mismo le escogió
para hacer ese tipo de ministerio. Y ahora, obviamente, habían 120 reunidos. Habían otros hombres y mujeres, obviamente, que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta el tiempo de la ascensión. Solemos leer los evangelios y decimos, los discípulos seguían para aquí y para allá. Pero había otro grupo de hombres y mujeres que siempre estuvo presente también. Siempre estaba siguiendo sus pasos, sus enseñanzas. No dormirían con ellos, pero se levantarían, harían sus cosas en la casa y irían, le buscarían. Fieles, que quedaron en anonimato. Nombres que no conocemos, de esos 120, pero que estuvieron siempre allí. ¿Por qué quiero notar esto? Porque potencialmente eran iguales en capacidad que los mismos apóstoles. Potencialmente eran iguales, habían recibido instrucción, conocimiento del mismo Señor Jesucristo. Y esto te deja ver que un ministerio particular no eleva categóricamente a una persona sobre otro hermano. Eso es importante anotar. Un ministerio particular no eleva categóricamente por su función sobre otro hermano que potencialmente tiene la misma capacidad, puede tener más capacidad incluso de ejercer algún oficio, simplemente no fue llamado por Dios para cumplir tal o cual oficio. Hay una distinción de función, pero no de posición de altura. Eso es algo a notar también. ¿Por qué? ¿De dónde lo saco aquí en estos pocos versículos? Si decía que tenemos que escoger a uno que ya estaba desde el principio con nosotros, significa que había otros varones, potencialmente apóstoles, que podían ser perfectamente elegidos como apóstoles. De todos esos, en el versículo 23 se apartan a dos: a José, llamado Barsabás, y a Matías. Tendrían características particulares que les permitía tener hacer esa elección sobre ellos. Eran fieles, habían estado siempre con Jesús, y llegado el momento estaban a la orden y listos. A la orden y listos. ¿Y saben qué? Una iglesia se compone de eso, de hermanos fieles. Hermanos que van creciendo juntos en todo el desarrollo, en todo el proceso. Se van integrando, están en la fila, comparten las reuniones, comparten las oraciones. No todos son llamados a ministerios particulares, pero sí es cierto, y eso tiene un valor precioso, que llegada la necesidad de un ministerio, que haya hermanos fieles dentro de los hermanos, a cuales el Señor le puede decir: tú, ven tú y cumple este ministerio. Eso es precioso. Y eso es un proceso natural que debe surgir dentro de las iglesias locales, como surgía aquí en la iglesia esta, que estaba en pañales. Un grupo fiel, sujeto a lineamientos particulares, sujeto a una teocracia y sujetos al liderazgo también en esa dirección de la teocracia, potencialmente listos para hacer lo que haya que hacer. Y en tercer lugar, que es una consideración personal. Capaz que la compartan o no, así que escuchen bien si la comparten o no. Pero a mi parecer, la elección de este Matías como sucesor de Judas responde a una necesidad subjetiva, pero no de voluntad de Dios. Vamos a ver por qué digo esto. No era un mandamiento de Dios que tiene que elegir a uno. No había un mandamiento básico para poder elegirlo. Recordemos que el Espíritu Santo no estaba todavía. No tenían una dirección del Espíritu Santo para saber todas las cosas que tenían que hacer. Tenían solamente la orden de esperar. Y no sería la primera vez que Pedro actuó así impetuosamente. Estaban conversando del asunto y ahora le falta uno y dijo, le vienen esas citas allí del Salmo, las une, las parafrasea, dice, es esto lo que tenemos que hacer. Tenemos que elegir un sucesor para hacer esto. Dice, leo por un lado, sea hecha desierta su habitación,
Pero eso significa que vacía. Quede vacío su lugar, significa realmente ese pasaje. O sea, que ella desierta su habitación. Y el otro salmo, que tiene que ver, dice, tome otro su oficio. Cuando decimos otro, no es uno de entre ellos mismos, sino otro desconocido. Otro desconocido. Y ni siquiera dice, tome su lugar entre nosotros. Tome su oficio nada más. Y ahí perfectamente sería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Toma el oficio, pero no toma lugar con los 11. Nunca es mencionado Pablo junto a los 11. Nunca. Siempre es discriminado del grupo. Él tiene que pelear para decir, yo soy apóstol también. No pertenezco a ellos, soy apóstol. Soy el otro que estaba establecido, que debía tomar el oficio. Y también si leo, por ejemplo, pasajes como Apocalipsis 21:14, que dice los 12 cimientos, que son los nombres de los 12 apóstoles, no hay un lugar para un 13º apóstol. Eran 12 nada más. No hay un lugar para Márquez, que se autodeclara apóstol, u otros así, que se declaran apóstoles hoy día. Solo hay 12 apóstoles, los 11, y el otro que iba a tomar su oficio, que era el mismo apóstol Pablo. Lo cierto es que Matías no se lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, no escribe nada, no es argumento, porque los otros apóstoles, la mayoría de ellos tampoco se vuelven a mencionar ni escriben nada tampoco, así que no es un argumento válido para rechazarle a él, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es posible que ante una necesidad que vemos, necesidad común, se pueda malinterpretar un pasaje y se pueda intentar buscar una solución a esa necesidad con un entendimiento limitado. Un entendimiento limitado. Aún y todo después de orar y pensar que es lo que Dios quiere, porque vimos un pasaje que más o menos tiene que ver del tema, oramos por el asunto, pero en realidad ya teníamos la idea fija de lo que queríamos hacer. Como ellos querían un sucesor para Dios. Yo tenía la idea fija, marcada antes de iniciar todo el proceso. La iglesia en pañales también se equivocaba, como nos podemos equivocar también nosotros hoy día, ¿no? Pero incluso podemos hacer años pensar qué es lo que Dios hizo que hiciéramos porque oramos y buscamos algún pasaje en el asunto, ¿no? Ahora, cuando analizo lo que sucedió, si no era lo que Dios quería, hicieron mal, cometieron un pecado, no necesariamente, porque no perjudicó nada a la asamblea, les animó nada más en pensar que estaba ese lugar ocupado, entonces no merece un juicio como algo malo, pero tampoco una alabanza como que es lo que Dios mandó. Ni una cosa ni la otra, es algo neutro que sirvió para el momento nada más. Y en último lugar, para terminar, el destino de Judas, versículo 17 al 19, habíamos leído en el capítulo 1. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad compró un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera, el campo se llama su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Una de las preguntas más comunes es, ¿era salvo Judas? ¿Se arrepintió antes de su muerte y se salvó después? Allí dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, pero no era uno de ellos. Jesús mismo había dicho que no era uno de ellos. Aún en aquel pasaje, estáis limpios todos, menos el hijo de perdición, menos Judas. Allá había uno que no era salvo. Se puede estar muy cerca y muy lejos. Se puede ser parte de los ministerios. Se puede estar con los ministerios y no ser salvo. No ser del Señor Jesucristo. Es lo que me dice a mí Judas en este pasaje. Pueden estar entre nosotros y ser todavía hijos de perdición. Eso nos debe llevar a hacer la más sana reflexión sobre nuestras vidas y revisión de nuestros intereses en el reino de Dios. ¿Soy
del grupo de los salvos o solamente estoy participando con el grupo de los salvos? Dice la Escritura que cayó de su oficio, no cayó de la salvación porque nunca la tuvo, cayó de su oficio. Cuando leemos este pasaje, y lo que voy a aclarar, me gusta ir aclarando algunos pasajes dudosos para algunos, en el libro de Mateo, por ejemplo, dice fue y zarpó. Acá dice otra cosa, se cayó y se reventó, se abrió, se derramaron sus entrañas. ¿Cómo conciliamos los dos pasajes? Les voy a leer Mateo 27, 3, 4. Mateo 27, 3 y 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Entonces los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero, cuya sepultura, para sepultura de los extranjeros, por la cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Dice que fue arrepentido. La palabra ahí es metamelomai, que es simplemente remordimiento, algo superficial. Y no metanoia, que significa el cambio desde dentro. Tuvo un remordimiento tremendo, Judas, y fue e hizo lo que hizo. Pero ahora, ¿cómo conciliamos eso, la forma de que muere en Hechos y la forma que muere en Mateo? Cuando dice que se compra el campo del alfarero, podemos entender perfectamente que sería una especie de cantera de arcilla. Pudo perfectamente ponerse sobre un lado del precipicio, ahorcarse, deslizarse la cuerda, romperse y caer a una altura muy grande. Ahí vemos las dos cosas conciliadas. Es especulación nada más, pero tiene bastante sentido que pueda ser de esta manera. Hay otros que son un poco más mórbidos al momento de decirlo, decimos se ahorcó, pero en un lugar tan oculto que nadie lo vio, pasó mucho tiempo, después el cuerpo se descompuso, termina cayéndose, hinchado, se abre también. Es bastante mórbido todo eso que algunos opinan que pudo haber pasado, no importa. Lo cierto es que la Biblia no se contradice de ninguna manera, simplemente hay cosas que no llegamos a visualizar o entender cuando estuvimos ahí, entendemos lo largo de esos procesos. En conclusión, entonces, ¿cuál es la forma de esperar las promesas del Señor? No es lamentándose en la casa, no es diciendo: ay Señor, tú me prometiste esto, tal cosa, y ahora estoy esperando aquí que las soluciones. Estaban reunidos, estaban gozosos y estaban orando. Esa es la forma de esperar, en fidelidad, las promesas hechas al Señor. Buscarlo, hacerlo en una iglesia teocrática. O sea, en una iglesia que la palabra de Dios tenga siempre la última autoridad. Querramos o no querramos hacer las cosas como la dice, tiene la última autoridad, la misma palabra de Dios. Y tenemos que ir en humildad y arrepentimiento genuino. Si no conocemos al Señor Jesucristo, no un remordimiento, sino un arrepentimiento, si no conocemos todavía cuál es nuestro destino. Aquí Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentimiento por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesús le habrá hablado en la misma cena? Les dice: uno de vosotros me va a entregar. Y estaba Judas ahí. ¿Qué hizo Judas? Hizo el sota. Él sabía que él le iba a entregar. Se hizo el sota. Y cuando le dice: ve, haz lo que vayas a hacer, ahí se da cuenta que Jesús ya sabe que él es el que le va a entregar y sale de aquel lugar. ¿No fue una oportunidad preciosa que le da el Señor Jesucristo a Judas de decir: sé lo que vas a hacer, sé lo que hay en tu corazón, todavía estás a tiempo, uno de vosotros me va a entregar? Y él endurece su corazón. Ahora,
leía esto y me preguntaba, ¿cuántas veces Dios no nos hablará a nuestros corazones en diferentes temas a través de un mensaje, de la palabra de Dios? Y nos hacemos el sótano, hermanos, los distraídos. Sabemos que nos habla a nosotros. Sabemos que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, en tal aspecto, en cuál asunto o en cuál otro. Y nos hacemos distraídos hasta que termine la reunión. Simplemente nos vamos a hacer nuestras cosas. Eso hizo Judas. Y miren lo que le pasó. No pierdas la bendición de Dios. Cuando Él habla, escucha. Sé humilde y di, sí, soy yo. Soy yo a quien hablas y necesito hacer algo con eso. Ven al Señor Jesús, si eres un pecador, y pídele por la salvación. Es el versículo 25 así de Hechos. Y fue a su propio, para irse a su propio lugar. ¿A dónde fue Judas? A la condenación. Ese era su lugar. ¿A dónde vas a ir tú? ¿Cuál es tu lugar? Mi lugar es en la presencia del Señor. ¿Cuál es tu lugar? Vamos a orar.